El mensaje de hoy lo he titulado Revelación en Progreso. Sabes, la revelación en progreso tiene que ver con que tú y yo tenemos múltiples funciones bajo un solo nombre. Di conmigo, múltiples funciones, un solo nombre, ¿no? Legalmente te puedes llamar de una forma, pero a lo mejor como te llames, a lo mejor eres abogado, a lo mejor eres doctor, pero a lo mejor eres papá, pero a lo mejor eres mamá, a lo mejor eres esposa, a lo mejor eres cónyuge, y potencialmente eres la misma persona. En la Biblia entonces entendemos que no son personajes, porque un personaje sería ficticio. Son hombres de la vida real, donde Dios nos habla de sus debilidades, donde Dios nos habla de sus aciertos, donde Dios no esconde sus pecados. Dios no edita la vida de las personas, no las edita, no dice, no sé qué va a decir la humanidad, mejor quitemos el pecado de David, porque qué vaya a decir la gente de mi siervo David. No lo hace. No edita la vida de Moisés, no evita la vida de nadie. Así como tú representas muchas cosas bajo un mismo nombre, y Dios no va a editar tu vida, sino en progreso te va a ir revelando lo que Él te ha llamado a hacer y lo que Él quiere hacer con tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque su revelación está en progreso. Vamos a leer el texto base de este mensaje, es un poco largo, en Gálatas capítulo 1, a partir del verso 11 dice: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No es una invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él sigue revelándonos cosas? Por eso el título del mensaje es Revelación en Progreso. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Es decir, Él está diciendo: yo soy la misma persona y ustedes ya están enterados de cómo era yo. Ustedes saben mi testimonio, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Ahí empezamos a ver la soberbia que tenía Pablo. Pablo está hablando verdad de él, pero está hablando con sinceridad. Él está diciendo: yo era un soberbio, yo era un arrogante, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado. Di conmigo, celo exagerado. ¿Aquí alguien es celoso exageradamente? No señalen a nadie. Por las tradiciones de mis antepasados. Él llegó a entender que eran por las tradiciones. Antes él pensaba que era por Dios. Sin embargo, Dios, y esto me encanta, di conmigo, sin embargo Dios. Sin embargo Dios, porque sabes que cuando Dios interviene, sus sin embargo son para revelarnos la realidad en contra de nuestras tradiciones, en contra de nuestra forma de ser, en contra del camino que llevábamos. Diga conmigo: sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Amén. Volta con él y dile: Él te apartó desde el vientre de tu madre. Algunos no aceptan esta revelación, pero es la realidad. Voltea otra vez con alguien, dile: en serio, créelo, Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Dice ahí: desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. El llamado es por gracia. Ahora otra vez voltea con esa persona y dile: no te lo mereces. Y cuando Él tuvo a bien, miren cuánta revelación en un solo pasaje. Cuando Él tuvo a bien, otra vez dile a esa persona: no más que no es en tu tiempo. Fíjate, dile: Él te apartó, no te lo merecías, fue por gracia y es a su tiempo.
Cuando Él tuvo a bien revelarme, otra vez la palabra revelarme, por eso el mensaje se llama revelación en progreso. Revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos. Ahí está mi llamado. Yo que era judío y que quería todo con los judíos, ahora entendí que es entre los no judíos, pero no consulté con nadie. Di conmigo, no consulté a nadie. Ahora voltea con otra persona y dile, no consultes a nadie. ¿Por qué dependes de los demás? Verso 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, voltea con él y dile, 3 años. Subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Verso 19, no vi ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en todo esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que era el que antes perseguía y ahora predica de la fe que procuraba destruir. Por causa mía glorificaban a Dios. Ese es el testimonio de Pablo, y él dice que como todos los que dan testimonio, la gente gritaba, gloria a Dios, aleluya, amén, por fin se salvó ese pagano, qué bueno que salió de las drogas, de la prostitución, del homosexualismo. No era así el caso del Pablo, pero de algunos que dan testimonio, así sucede. Y la conversión del apóstol Pablo, tú sabes, la conoces. Tengo ahí los versículos, pero no quiero entrar a leer. Tú sabes que él iba cabalgando su caballo, así con todas las ganas de matar a la gente, que él mismo consintió la muerte de Esteban. Imagínate qué poder, qué autoridad tenía en aquella época, que estaban bajo el dominio de Roma. Y ahorita vamos a aprender por qué él tenía tanta autoridad. Mataba gente, encarcelaba gente, los metía de las greñas, los maltrataba y los asesinaba y los apedreaba y consentía y buscaba cartas para acabar de todas las formas con el evangelio de su época. Así que él se trataba de oponer a Dios, pero Dios se le impuso a él, lo impidió. Ahora entonces leemos el texto en Hechos capítulo 9, donde dice que mientras tanto Saulo respiraba amenazas. Nos dice la Biblia en el verso 3, en el verso 4, que cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y leyendo la gramática, aprendiendo en las diferentes aplicaciones para qué es la coma, nos explican que gramaticalmente la coma, porque aquí tiene 2 comas, significa que quieren dar una separación, porque no es un punto y seguido, pero es una coma y seguido, para introducir más información o para separar el nombre o para entender que hay algo más de contenido que debe de venir. La coma no está en el texto griego ni en el hebreo, pero sí está en el español, y existe para una mayor comprensión y para que te detengas y para que tú medites en lo que está pasando, porque te quiere dar más información añadida para poder separar eventos en esa lista. Y entonces el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Es interesante que perseguir al Señor es haber perseguido a su iglesia. Ese es otro tema, pero cuando alguien persigue a la iglesia de Jesucristo, o cuando alguien persigue a un cristiano, en realidad está persiguiendo a Jesucristo mismo. Por eso cuidado quien se mete con un hijo de Dios, porque en realidad está persiguiendo a Jesucristo mismo. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria? Él sale a defenderte. Entonces, entremos al bosquejo. Número 1 en su infografía. Al igual que Saulo, vivimos en un tiempo y espacio de esta época de la vida, y entre más rápido lo aceptemos, más rápido entenderemos nuestro llamado y todo lo que hemos hecho y lo que nos ha sucedido. Uno debe de empezar en su vida a entender que si yo existo en este espacio de tiempo es por una razón, y entre más rápido lo entienda, más rápido voy a entender mi llamado. Entre más rápido entienda que Dios es un Dios que es soberano,
que te hizo hombre o te hizo mujer, que te hizo mexicano, o a lo mejor eres extranjero y vives en México y aquí estás por circunstancias, como el apóstol Pablo, que vamos a ver que él tenía dos nacionalidades y terminó viviendo en otro lado. Que tal vez tienes el cabello chino y lo quieres lacio, pero Dios dice: tienes el cabello chino, te hice con el cabello chino, y te hice con las pestañas lacias, no chinas, y te hice de diferente manera y en este tiempo. Pero que ahora que estoy en los caminos de Dios, todo lo que haya vivido, experimentado, y aún todo lo que yo haya hecho y me hayan hecho, no es un desperdicio, pero todo lo que me haya pasado en la vida va a ser útil para el llamado, para el propósito, para la razón por la cual estoy aquí en este mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, tengo que aprender a llevarme bien conmigo mismo. Tienes que aprender a llevarte bien contigo mismo. Los chaparros queremos ser más altos. Tenía un amigo que era muy alto y él caminaba con la cabeza agachada porque no quería ser tan alto. Yo le dije: regálame tu estatura. Porque no nos llevamos bien con nosotros mismos. Pablo no se llevaba bien consigo mismo, pero en todos los versículos que leímos, él aprendió a llevarse consigo mismo, porque entendió que todo es una revelación en progreso, y que todo lo que soy físicamente, emocionalmente, existencialmente, aún en el periodo de tiempo y de vida que yo tengo, es parte del propósito del plan de Dios. Soy una revelación en progreso. Vota con alguien y dile: estoy en progreso, y ya te revelaré después. Número 2, no tenemos múltiples personalidades. Tampoco dejamos de ser alguien para convertirnos en alguien más. Representamos múltiples funciones bajo un mismo ser. Por eso Pablo era Saulo y Saulo era Pablo, y Jesús le llamó por Saulo, Saulo. Pero no estás endemoniado, ni eres como la película Fragmentado. A lo mejor aquí varios pecadores la vieron. Fragmentado, qué película tan terrible. No es que tienes múltiples personalidades. Legalmente me llamo Enrique Cárdenas García, pero aquí varias personas me pueden llamar de diferente forma. Soy Enrique Cárdenas, pero ¿qué crees? También soy el esposo de Norma, pero también soy el papá de Emanuel, pero también soy el hijo de Noemí, que así se llama mi mamá, pero también soy cuñado de Javier, pero también soy el pastor de ustedes. Pero, o sea, tengo múltiples funciones. Me estoy explicando. Tengo múltiples funciones bajo un mismo nombre. Muchas personas me pueden llamar de diferente forma. Mi hijo me llama papi. Mi esposa, dependiendo del humor, me llama de diferentes formas, ¿no? ¿Para qué les revelo? Les voy a dar envidia y coraje a la misma vez, porque tú te puedes llamar de muchas formas. Y es curioso, aún a veces cuando oigo a mi hijo que me llama Cárdenas en lugar de papá, y es divertido. Y a veces los niños no saben las razones por las cuales te llaman así, y te pueden llamar hasta de tu apodo. Mi suegra nos dijo que una vez estaba en la casa de su nuera, y la nuera todo el tiempo le decía: suegra, suegra, suegra. Y en una ocasión su nieto estaba en el baño y vio pasar a mi suegra y le dijo: suegra, ¿me pasas el papel? Porque él, pues, es un inocente, pues así le dicen, para él así se llama. Entonces, si a ti te dicen Saulo, Saulo, eres Saulo, pero también eres Pablo. ¿Quién eres entonces? ¿Estás fragmentado? No, simplemente eres la misma persona, pero tienes diferentes funciones, y tu función va en progreso. Si de repente tú dejaras de ser hijo para ser padre, sería fantástico, porque nadie tendría que enseñártelo, que fuera en automático. Ha llegado tu etapa de dejar de ser hijo y ahora vas a ser padre. Wow, y por revelación te llegará todo. Esa revelación no viene así. Uno no deja de ser hijo, y hay unos que no dejan de ser hijos, y se mantienen en ser hijos a veces, y no entienden que ya son esposos.
y que ya son papás. Entre más te tardes en entender tus funciones, más tarde vas a disfrutar de la vida. Muchos se casan jóvenes y se tardan en entender que ahora ya son esposos, y se tardan en entender que ya son esposas, y se tardan en entender que ya son padres, y se tardan entonces en disfrutar de la vida porque les cuesta trabajo entender su función. Entonces tú y yo estamos aquí entendiendo que tenemos un nombre, pero con diferentes funciones. Lamentablemente en el punto 3 les digo que las personas te pueden evaluar si estás haciendo bien o mal la función que desempeñas. Entonces ya vamos por buen camino, tenemos un nombre, funciones bajo ese nombre, diferentes funciones. Entre más rápido lo aceptes, más fácil vas a vivir la vida. Entre más fácil entiendas que eres mujer por propósito de Dios, o eres hombre por propósito de Dios, que eres mexicano por propósito de Dios, que tienes la estatura que tienes por propósito de Dios, que todo tiene una razón de ser. Entre más rápido lo entiendas, más fácil vas a fluir en tu propósito y tu llamado. Pero ¿qué crees? La gente te va a juzgar por tus funciones. Si conoces a alguien y eres abogado y le estás llevando un caso, te va a juzgar por tus funciones. Oye, estás llevando mal mi caso, ya te tardaste, ya me tienes harto. ¿Y qué te van a decir los abogados? Es el sistema, ¿no ves que está cambiando la ley? Y entonces nadie quiere trabajar. Y entonces sí es cierto. Y así, ¿no? Si eres doctor, no se me quita el dolor, no me das el medicamento, entonces te van a juzgar. Es interesante ver aquí ahora en las redes sociales que en el mismo chat te puedes elevar al cielo y caer hasta el piso también. Puedes leer, por ejemplo, hablando de la iglesia Mundo de Fe: qué increíble alabanza, gloria a Dios, aquí adorando con ustedes, qué fuerte, ¿dónde está? Pero sigues dándole scroll, sigues bajando, y otro diciendo: ay, qué feo cantan, ya no soporto el ruido, ¿no? O vecinos aquí, a lo mejor antes ya no pasa. Yo creo que ya se convirtieron y ya vienen aquí, pero llegó a pasar que nos decían: bajan el volumen. Y oigan, son las 10 de la mañana, ¿qué les pasa? Y en el mismo lugar te puedes tú evaluar y juzgar, porque la gente te evalúa y te juzga si quiere por sus funciones, por tus funciones. Puedo ver de repente de una predicación: qué impresionante mensaje, Dios me habló, era para mí, Dios detuvo el universo y el tiempo para hablar a mi corazón, gracias pastor. Y más adelante: bueno, pero qué predicación tan mala, no soporto ni el timbre de voz del tipo, y por qué tiene que gritar a veces. Y entonces ahí nosotros caemos en la evaluación de las personas. Es más, una mamá se puede deprimir por lo que un hijo le diga: eres la mamá más mala del mundo. Y la mamá se esconde para llorar. Sí, ¿por qué? Porque lo disciplinaste. Y la realidad es que no puedes ser popular con tus hijos. ¿Hay aquí algún papá popular que me diga: yo soy súper cool, me quieren, todo el tiempo me adoran y me aceptan? Claro que no, como papás no vamos a ser populares. Estos días mi esposa está predicando en un congreso de mujeres. El niño está conmigo, y en una de esas que lo puse a recoger sus juguetes y que lo discipliné y hablamos, y no le dejé hablar hasta que él terminara sus cosas, me dijo: solo quiero decirte una cosa, déjame decirte algo. Le dije: ok, una cosa: me gusta estar más con mi mamá que contigo. Entonces te pueden evaluar por tus funciones. Tú puedes pensar que el apóstol Pablo era maravilloso e increíble, pero sabes que el apóstol Pablo, yo de repente digo: ¿y cómo predicaría el apóstol Pablo? Y si yo pudiera haber escuchado una predicación de él, se le dormían y se le morían. Mira lo que dice Hechos 29. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Yo trato de predicar 30, 40 minutos y a veces hasta se quejan y me dan ganas de predicarles una hora. Por eso hoy nada más voy a predicar 3 horas, porque a Dios no le afecta que las cosas sean cortas. Nada más 3 horas.
Y dice que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, yo a veces le digo a la gente, se los he dicho: ¿por qué te duermes? ¿Por qué no te quedas en tu casa y te quedas dormido? Y me han contestado pastores que nadie arrulla como tú. Correcto. También a Pablo se le dormían. Se cayó desde el tercer piso y se murió. Pablo bajó. Lo malo es que si te duermes y te caes, yo no quiero tener el poder de resucitarte. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó y les dijo: no se alarmen, dijo: está vivo. Y luego volvió a subir, partió el pan y comió y siguió hablando hasta el amanecer. ¿Qué le pasa a Pablo? Y entonces se fue al joven, se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Entonces, ¿por qué nos dejamos evaluar? ¿Por qué nos importa la opinión de las demás personas? Cuando Dios dice: tú eres una revelación en progreso, pero desafortunadamente te importa mucho lo que los demás digan de ti. Mira lo que decían de Pablo, 2 Corintios 10:10. Esto es lo que la gente opinaba en su época de Pablo. Pues algunos dicen: sus cartas son duras y fuertes, pero físicamente es débil. Él en persona no impresionó a nadie y como orador es un fracaso. Estamos hablando de la Biblia. Si Pablo le estaba dando scrolling a su Facebook y lee eso, ¿qué diría Pablo? No puede ser. Entonces la gente dice que era un pequeño, pero enano, Eso es lo que algunos eruditos, escritores dicen, que Pablo era un enanito y que además estaba calvo, estaba feo y que le daba mucho miedo hablar en público. Por eso dicen: no, por carta sí, pero físicamente es débil y la verdad es un fracaso como orador. ¿Cómo se hubiera sentido el apóstol Pablo al escuchar ese tipo de mensajes? Entonces, número 4 en su bosquejo, avancemos. Pablo nos está enseñando que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es una revelación en progreso, que es el mensaje de hoy. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo en su texto está diciendo: soy pecador, pero Jesús todavía me sana. Tengo fallas, pero Él todavía me perdona. Tengo errores, pero Él todavía me levanta. Dice Gálatas 1:11: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Vuelvo a repetir el pasaje: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que llegó por revelación de Jesucristo. Lo que Dios hable a tu vida tiene que ser una revelación. Yo tengo que recibir mi llamado, yo tengo que recibir mi nombre, yo tengo que recibir quién soy como pastor, quién soy como papá, quién soy como esposo por revelación humana. Porque si permito que los demás me juzguen por la función que desempeño en base a la relación que tengo con ellos, me voy a entristecer y me voy a deprimir. Ustedes ya están enterados de mi conducta, dice Pablo, no lo voy a esconder. Yo sé quién era en mi pasado. Yo sé los errores y pecados que cometí cuando pertenecía al judaísmo, de la furia que yo tenía. Yo era alguien iracundo. Sí maté, sí arresté, sí llevé, sí encarcelé. Yo traté de destruir la iglesia. Sin embargo Dios, y es ahí donde entró Dios a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida. Sin embargo, Dios entró a mi vida. Sí fui eso en el pasado. Sí fui una prostituta. Sí fui un homosexual. Sí fui un pecador, un fornicario. Sí fui un drogadicto. Sí fue lo que sea. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme quién era yo, revelarme a su Hijo Jesucristo y revelarme a lo que Él me había llamado, para que yo lo predicara entre los judíos. Y no consulté con nadie. Di conmigo: no consulté con nadie. 14 años después, dice el apóstol Pablo,
14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Y fui obediente a una revelación. Otra vez, mira cuántas veces Pablo habla que fue por revelación. Yo no consulté a nadie. Vota con alguien y dile: no consultaré a nadie. No va a depender mi vida de lo que diga Facebook, de lo que diga Instagram. No va a depender de lo que diga mi suegra. No va a depender de lo que diga nadie. Yo no voy a consultar a nadie. Yo voy a consultar a Dios. Y en obediencia a la revelación me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces les expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Yo no consulté con nadie. Me tomó 14 años entenderlo. Primero 3, luego 14. Ok, sí me tomó tiempo. Voltea con alguien y dile: toma tiempo. Toma tiempo entender la revelación de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y toma tiempo estabilizarme emocional y mentalmente. Por eso el punto número 5 dice: nuestro llamado, propósito, plan de Dios está en progreso. Y al igual que un libro no puede ser juzgado por capítulos separados. No puedes juzgar a Pablo, el que nació en Tarso, hoy Turquía. No puedes juzgar a Pablo, el que era judío, por separado. No puedes juzgar a Saulo, ni a Pablo. No los puedes juzgar por separado. Son una misma persona, solo que su progreso, su revelación, su proceso está en progreso. Solo que voy en un proceso. Dice Hechos capítulo 22 verso 21: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero yo odio a los gentiles, los persigo y los mato. A esos te voy a enviar. Pero yo quiero con los judíos. Yo soy judío. Yo me crié a los pies de Gamaliel. Yo estoy enseñado, estoy preparado para respetar, y estoy preparado para defender a los judíos. Dios dice: no lo tenías revelado, pero ahora te lo revelo. Yo te enviaré lejos a los gentiles. No puedo ser juzgado por un capítulo de mi libro, igual que un libro que no puede ser juzgado. No puedo ser juzgado cuando estoy predicando a los gentiles, porque ahora lo juzgaban por predicar a los gentiles. Tú no me puedes juzgar con mis momentos alegres, porque puedo ser la persona más alegre y más feliz, pero también puedo ser la persona más cruel. Vota con alguien y dile: puedo ser el más gentil, pero también puedo ser el más cruel. Soy la misma persona y no estoy endemoniado, no estoy fragmentado, soy el mismo. Pero no me puedes juzgar por una cosa, porque la gente te va a querer ver como necesitan que yo sea. Mi hijo de repente quiere que yo sea un cajero automático, quiere que yo sea una tarjeta. Solo saca tu tarjeta. No te voy a comprar esto, no te voy a llevar esos juegos, tienes límites. Ay, solo saca una de tus tarjetas. Es más, esta de las chispas es mía, ¿no? Dámela. Hay que meterle dinero, no le voy a meter. Entonces tú no eres un buen papá. Número 6. No importa el capítulo que estés viviendo en tu vida, ni cuántas funciones de importancia tengas, Dios no agendará una cita para llamarte por tu nombre y redireccionar tu vida, porque Él es soberano. No importa qué tan importante seas, no importa qué tan famoso y famosa seas, Jesús simplemente interviene en su agenda y redirecciona su vida. No importa quién seas, Él no te va a pedir permiso para intervenir en tu agenda. Dios no se puede al ratito: mira que ahorita estoy ocupado, mira que ahorita estoy haciendo una llamada, mira que ahorita estoy viendo un partido de fútbol, mira que ahorita estoy haciendo esto, aquello, lo otro. A veces se nos olvida que aún por ocupado que estemos, Dios es un soberano y no te va a pedir permiso para llamarte por tu nombre, para impactar tu vida y para decirte: todo cambia a partir de este momento. Dice Gálatas 1:15: una vez más, y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien, cuando Él se le pegó la gana, cuando Él quiso.
revelarme, entonces me dijo que yo predicara entre los no judíos y no consulté con nadie, sino que lo obedecí. Dios interviene en nuestras vidas constantemente y nos llama por nuestro nombre. La gente no. Hoy estás saliendo con un chico y eres la mujer más maravillosa del mundo. La próxima semana se pelea contigo y eres la peor basura que se encontró. Dios dice: Saulo, Saulo, sé quién eres. Yo voy a intervenir tu vida y yo voy a redireccionarla por tu bien. Yo no te etiqueto, yo te llamo por nombre. Para mí, Saulo, tú representas muchas cosas. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. ¿Cuántas cosas no sabes que Dios te ha llamado a hacer y que no las has recibido por revelación, pero desde el vientre de tu madre te llamó a hacerlas? Por eso hoy tú tienes que decir al Señor: Señor, revélame. Yo lo que necesito es una revelación, porque si me voy por lo que dicen de mí, estoy perdido. Si me dicen por cómo me siento yo, estoy perdido. Pero yo necesito que tú me llames por mi nombre, que captes mi atención y que me digas por revelación qué es lo que tú quieres para mí. Por tu gracia, necesito tu gracia. Por eso, número 7, sin conflicto la fe no florece. Peleamos, caemos y seguimos adelante. La vida cristiana es así. Di conmigo: peleo, caigo, pero sigo adelante. En el momento en el que vemos a Pablo derribado por esa gloriosa luz de Jesucristo, es bastante dramático en el libro de los Hechos, pero es en ese momento en el que tú entiendes que Pablo tuvo que caer, porque Pablo nomás estaba peleando. Pelea, pelea, Pablo pelea, sigue adelante. Pablo está enfocado y tiene un objetivo y él cree que tiene la razón. Y sigue adelante y sigue adelante. Por eso tú y yo tenemos que entender que sí, así es la fe. Y si tú no quieres que el enemigo te toque, pues no tengas fe. Si tú no quieres avanzar en la revelación a la que Dios te ha llamado, no tengas fe, no caminas en fe. Solo así el enemigo te dejará en paz. Él dijo: estaba persiguiendo a los cristianos, accedí a todo lo malo que se hizo. Y a veces tienes que estar equivocado, y a veces tienes que caer, y a veces tienes que tener errores para poder estar listo para lo que Dios te ha llamado a hacer y para guiar tu vida. Dele un aplauso al Señor. Pelear, caer, seguir adelante. Yo creo que si alguien hubiera visto mi vida en mi niñez y me hubiera juzgado por ese momento, en el capítulo de mi niñez o mi adolescencia, alguien me hubiera visto en la ignorancia y alguien hubiera visto mi vida en ese capítulo, claro que me hubiera juzgado y diría: tú estás mal, tú estás equivocado, tú estás negado para ser bendecido. Por eso el día de hoy no te puedes dejar juzgar por nadie. Si alguien me hubiera visto en mi niñez, diría: este lo tiene todo en contra, pobrecito, su vida va a acabar mal, se va a volver loco, se va a suicidar, no va a ir con el psicólogo, porque en esa época se requería de mucho dinero y se requería de pensar que estabas loco. Hoy es muy común, pero puede que estés de adicto hoy en día, pero puede que salgas de eso. Puede que estés en la pobreza, puede que tus padres estén divorciados o muertos, pero puede que si Dios te llama y te revela que Él te va a bendecir, salgas de eso y prosperes. Puede que seas un amargado y duro, pero puede que no te quedes ahí, porque viene Jesús y te derrumba y te tira y te transforma. Puede que estés en una prisión, o puede que estás no en una prisión física, pero estás en una prisión de tu pasado y piensas que solo eres Saulo, Saulo, y que no hay ningún futuro para ti. Dios nos llama por el nombre porque quiere llamar nuestra atención y entrar en la fase de seguir adelante aunque hayas
caído, porque Dios tiene información adicional. En el punto de vista del apóstol Pablo, donde él se encontraba, él pensaba que había llegado a la cima. Él pensaba que había llegado a lo máximo. Él pensaba que estaba en lo correcto y él pensaba que era superior a todos los demás. Por eso mi punto 8 les digo, a veces es necesaria una caída, un corazón roto para escuchar a Jesús. Conoce nuestro nombre, nuestra situación y nos hace caer en un nuevo llamado. A veces hace falta que te rompan el corazón, pero no para que lo repartas en 1000 pedazos a 1000 hombres. A veces hace falta un corazón partido para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas escuchar su llamado, para que estés tan quebrantado, tan quebrantada, que puedas decir: Señor, dime quién eres. Señor, dime qué hago. Dice Hechos 9:4, él cayó al suelo y yo oyó una voz. Pablo tuvo que caer. Di conmigo: tenía que caer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sí, Señor, ya dime qué es lo que tengo que hacer, porque yo pienso que estoy equivocado. Saulo fue nombrado Saulo en honor al primer rey de Israel. Saulo viene de Saúl, por si no lo sabías. Realmente Saulo debió haberse traducido en el Nuevo Testamento como Saúl, y tú y yo ya lo hubiéramos entendido. Pero no, Saúl. Imagínate, el nombre Saúl significa pedido al Señor. Y él andaba pidiendo, pero cartas para destruir al Señor. Y dice 1 Corintios 15:9: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Wow. ¿Sabes qué significa Pablo? Pequeño. Pablo significa pequeño. Y entonces él cambia, o le cambian, o él se cambia, y ahorita lo vamos a ver quién, el nombre, diciendo: admito. Sí, ya lo admito. Yo me sentí arrogante, yo me sentía lo máximo, pensé que había llegado a la cima, pero tuve que caer. Tuve que tener un corazón roto y quebrantado para darme cuenta de que no lo merecía. No merezco nada de lo que tengo, que soy el más insignificante de los apóstoles. Y esto no era porque tenía baja autoestima, sino porque tenía un corazón quebrantado delante de Dios, de decir: Dios, delante de ti soy nada, soy insignificante, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así te cambia Dios. Y a veces tenemos que caer. Pablo dice: ustedes ya están enterados de mi conducta de antes, ustedes ya lo saben. Entonces, ¿quién soy realmente? ¿Soy Pablo? ¿O soy Saulo? ¿Soy pequeño? ¿O soy pedido por el Señor? ¿Por qué tuve que caer? A veces yo me pregunto como cristiano, ¿por qué tuve que cometer tantos errores en mi vida? ¿Por qué tuve que pecar? ¿Por qué tuve que caer? Señor, yo tuve mucha información desde que fui niño, me llevaron a la iglesia. De adolescente fue a muchos congresos, estudié mucho y aún así cometí muchos errores y muchos pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Entre más te sigas juzgando a ti mismo, entre más te sigas juzgando por ese capítulo en tu vida, y entre menos te reconcilies contigo mismo, menos entrarás al propósito de Dios. Llévate bien contigo. Acepta que todo lo que pasaste, Pablo, y todo lo que viviste, de todas maneras es importante, porque eres una revelación en progreso. A mí me gusta el béisbol, y se dice que una vez hubo una junta de 3 umpires, de 3 árbitros, y dijo: ¿tú cómo es que juzgas las jugadas? Y uno de ellos le dijo: o sea, ¿cómo cantas las bolas y los strikes? Uno dijo: yo lo canto como es. El siguiente dijo: yo lo canto como lo veo. Y el tercer árbitro dijo: no es nada hasta que yo lo canto.
¿Y sabes qué te está diciendo el Señor el día de hoy? No es nada si no lo digo yo. Si yo digo, David, que tú eres conforme al corazón de Dios, eso es lo que eres. Aunque tú y todos los demás digan que tú eres un adúltero, pecador, homicida, para mí tú eres conforme a mi corazón, porque no es nada hasta que yo lo canto. No es nada hasta que yo lo digo. No es nada hasta que yo decido qué es. Entonces Pablo llega a una revelación profunda. Estoy persiguiendo a ese Jesús y ahora lo sigo. ¿Cómo está eso? Persigo a Jesús y ahora lo sigo porque Él me había apartado desde el vientre de mi madre. Porque cuando entra el sin embargo de Dios, las cosas cambian. El sin embargo de Dios a pesar de tu niñez, el sin embargo de Dios a pesar de una violación, el sin embargo de Dios a pesar de una pobreza, el sin embargo de Dios a pesar de quedarte sin seres queridos, el sin embargo de Dios a pesar de ser un adicto, el sin embargo de Dios a pesar de una prostituta. Entra entonces el sin embargo de Dios y dice: yo decido quién eres tú. Así que a veces la caída puede significar que hay un llamado por venir. Estaba leyendo Génesis 17 y que cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, que no lo vamos a ver todavía, pero les prometo traerlo en próximas semanas, porque también a él le habló 2 veces por nombre. Estamos viendo las personas, no personajes, las personas a las que Dios llamó 2 veces por nombre. Dice Génesis 17:3: al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó en rostro. Así que Pablo cayó, Abraham cayó. Estaba leyendo Génesis 32 que Jacob cayó en Génesis 32:28. Y estaba viendo entonces que en Mateo capítulo 16 verso 15 Jesús se atreve a decir: ¿cómo me juzgan ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Hasta que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Diga conmigo: revelación. No te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de tu vida, la revelación de tu persona, la revelación de tu futuro, es más, la revelación de tu cónyuge, ya está ahí. La revelación de lo que viene, de tus finanzas, de tu negocio, de tu trabajo, está ahí. Solo que no te ha sido revelado. Y Mateo 16:18 dice: yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro y tú ya no eres Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo, la roca soy yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia, y los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que deshaces en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te doy un nuevo propósito, yo te doy un nuevo llamado, te lo revelo, y si yo lo digo, así será. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Termino, 2 puntos más y termino. Entonces, ¿cuándo se convirtió Saulo en Pablo? Porque normalmente tú vas a leer en las escrituras que Dios les cambia el nombre. Dios le cambió el nombre a Simón, Dios le cambió el nombre a Abraham. Pero ¿cuándo se convirtió Saulo en Pablo? ¿Cuándo recibió la revelación de su nuevo nombre? ¿Quién le asignó ese llamado y en qué consistía? Sabes que lo que sucedió es interesante con Pablo. ¿Cuándo? Hay que leer la Biblia, hay que pasarse horas y no lo encuentras, y no lo encuentras. Pero dice Hechos capítulo 13, verso 7: el gobernador, hombre inteligente, había un gobernador, alguien que gobernaba en esa época, que era inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Dijo: yo soy inteligente, me voy a dar mi tiempo, estoy muy ocupado, pero creo que es inteligente escuchar a estos tipos. Pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, ¿ve qué importante es el nombre? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, aquí está. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo.
le dijo: hijo del diablo. Volta con alguien y dile: hijo del diablo. Fue lo que le dijo Pablo. Y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayó sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo. La única manera de que tú recibas una revelación en progreso es que te llenes del Espíritu Santo, es que te llenes de la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, el llamado viene, el nombre cambia, las circunstancias te son reveladas y entras a tu destino. ¿Cuándo cambió? Dele el aplauso al Señor. ¿Cuándo cambió su nombre? Cambió cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Él, lleno del Espíritu Santo, entendió que Saulo, o sea Saúl, era su nombre hebreo, pero Pablo era su nombre gentil. Llegó un momento en que lo entendió. Yo he estado batallando, yo quiero defender a los judíos. Dios me dice que habla a los gentiles, pero me aferro y hasta me quieren matar y la he pasado mal porque yo quiero predicar a los judíos, pero ya entendí. Ahora, lleno del Espíritu Santo, ya entendí que por esa razón yo nací en lo que hoy es Turquía. Yo soy Saulo de Tarso, y que haber nacido ahí, porque eventualmente se convirtió en Constantinopla por Constantino, porque él llegó a dominar a través de esa región, a través de Constantinopla, toda la región del Medio Oriente. Y la gente que había nacido en ese lugar tenía el poder y la autoridad de tener la nacionalidad romana también. Por eso él tenía el poder de matar a gente. Nadie podía crucificar a Jesucristo. Pablo hubiera podido. Nadie de los judíos, pero él no solamente era judío, sino que también era romano. Soy judío porque nací de padres judíos, pero soy romano por casualidad, por haber nacido bajo estas circunstancias humanas. Eso me dio poder, eso me dio autoridad, pero eso ahora también me da el poder y la autoridad para predicar a los gentiles y para apelar al César cuando sea necesario, pero también para tratar con los gentiles. Es decir, cuando tú te aceptes a ti mismo, cuando tú aceptes quién eres, cuando tú aceptes las condiciones, las circunstancias que naciste en esta época de la vida en México o en otro país, pero estás aquí, cuando tú lo aceptes, cuando tú ames ese llamado, cuando tú abraces quién eres, que eres hombre, que eres mujer, que tienes un propósito, que tienes un llamado, cuando te lleves bien contigo mismo, con tu tamaño, con tu edad, con tu estatura, con tu color de ojos, con tu cabello, con tu tez, el color de la tez, con lo que tú eres. Cuando te lleves bien contigo, y la única manera de llevarte bien contigo mismo es ser lleno del Espíritu Santo y decidir que a partir de este momento voy a vivir en el poder de Dios, porque Él me ha revelado quién soy yo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que termino diciendo que el cambio de nombre es una asignación de Dios desde antes de nacer. A su tiempo Dios lo revela, pero tiene que ser aceptado por cada uno de nosotros. Así es que el Señor te dice: deja de entregar sexo por amor, porque tú ya eres amado, tú ya eres amada. Deja de querer hacer tranzas para llegar a ese punto, porque en realidad la prosperidad y la bendición viene de parte de Dios. Tu futuro está en Dios. Tú estás en las manos de Dios. Dios desde el vientre de tu madre te llamó por su gracia y te ha revelado. Por eso hoy te invito, así nos ponemos de pie, pero déjame seguirte hablando al corazón. Hoy reconcíliate con tu pasado.
Reconcíliate con tus caídas, porque tus caídas te han llevado a escuchar la voz de Dios. Deja de estar pensando: ¿y por qué tomé esta decisión? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué pequé de esta manera? Reconcíliate con tu pasado: ¿y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué abusaron de mí de esta forma? ¿Y por qué me estafaron? ¿Y por qué pasé por esto? Reconcíliate. Acéptate como eres físicamente, nacionalidad, padres, pecados y errores que hayas cometido. Acéptate. Porque déjame decirte, iglesia, que la gracia de Dios estuvo desde el vientre de tu madre. Pero Señor, es que tú no sabes, pastor, lo que yo he hecho. El Señor te dice: la gracia del Señor estuvo desde el vientre de tu madre. Él sabía lo que ibas a hacer, lo que ibas a cometer, y eso no eres tú. Fue un acto. Sí lo hiciste, sí pasaste, o te hicieron. Pero el Señor te dice: mi gracia estaba ahí. Por la gracia de Dios fue desde el vientre de mi madre, y por su gracia Él me lo dio. Porque sabes una cosa: seguirás cometiendo errores y seguirás cometiendo pecados. Y es hasta que te aceptes que las cosas van a tomar sentido. Pero cuando tú te aceptas a ti mismo y te reconcilias contigo mismo y con tu pasado, Dios te revelará personas, Dios te revelará amigos. A veces no estás preparado para recibir un novio o una novia, porque no estás lleno del Espíritu Santo, porque no lo estás haciendo todo en el canal de Dios. Pero Él te puede revelar. Es una revelación, todo es una revelación. Por eso tú y yo tenemos que orar: Señor, revélame a tu Hijo Jesucristo, revélame tu llamado, porque soy todas esas cosas. Soy todas esas cosas. Soy Saulo, pero también soy Pablo. Pero ¿qué crees? Que soy Pablo desde el vientre de mi madre, y soy Saulo desde el vientre de mi madre. Pero ya lo quiero aceptar. Levanta tus manos y empieza a orar al Señor y dile: Espíritu Santo, lléname. Ven, lléname, Espíritu Santo. Hoy me acepto. Y empieza a hablar con Dios. Tú levanta tu voz y dile: hoy me acepto como hombre o como mujer, según lo que eres. Hoy acepto que soy mexicano, mexicana, o de la nacionalidad que seas. Hoy acepto que estoy aquí en México. Acepto mi tamaño, mi edad, mi color de piel, mi condición física, emocional. Hoy acepto que hice lo que hice en el pasado, y me reconcilio y me quiero llevar bien conmigo mismo y amarme a mí mismo, y recordarme que a veces un corazón roto me ayuda a escuchar la voz de Dios. Hoy, Señor, quiero escuchar tu voz, porque Abraham cayó, Pablo cayó, Jacob cayó, todos cayeron para escuchar tu voz. Y si ha sido necesario para caer para escuchar tu voz, lo acepto, porque peleo. Mi vida es una pelea, y voy a seguir peleando, y me voy a caer, pero me voy a levantar y voy a seguir adelante. Hoy me levanto y sigo adelante, porque muchos caen, pero no todos se levantan. Señor, revélame a tu Hijo Jesucristo. Revélame el llamado, revélame el propósito, y lo acepto, Señor, para poder vivir en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dile a alguien que está cerca de ti: eres una revelación en progreso. Ahora dile: llévate bien contigo mismo y conmigo también. Hermano, hermana, la vida es pelea, caídas y seguir adelante. El problema es que muchos caen, pero no todos se levantan. Caer es fácil, levantarse no. Así es que levántate y sigue adelante en el nombre de Jesús. Amén.